¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech, por el 94.9 de FM. Nos acompaña esta tarde el contador público Héctor Alejandro Zárate Treviño, gerente de gestión de la firma Martínez Asesores y Consultores SC. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy, pues ya tiene tiempo, ya tenemos, no me acuerdo desde qué año son los CFDIs electrónicos, pero bueno, la revolución fue el CFDI 3.3 de hace un par de años. Y bueno, Héctor nos acompaña para hablar aquí sobre este tema para todos nuestros radioescuchas. Héctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Mario. Y sí, efectivamente es un tema que ya tiene rato. Iniciamos por ahí con personas morales por allá del 2011. Posteriormente se empezó a solicitar a las personas físicas por ahí de finales del 2012. Y para el 2013, pues ya prácticamente todos manejábamos el CFDI, y durante el 2014, pues se vino toda esta revolución con la reforma fiscal, y hace un par de años, pues con todos los cambios en el anexo 20, en toda la parte de la nueva versión 3.3. Héctor, para todos nuestros amigos, este programa está dirigido a todos nuestros amigos contadores, pero también tenemos muchos radioescuchas o gente que nos ve por Facebook que son emprendedores, gente de empresa, gente de negocios. La pregunta principal y a lo mejor muy obvia, ¿qué es un CFDI? Claro, Mario, mira, el CFDI, por lo que sus siglas definen, es el comprobante fiscal digital por Internet. Este comprobante fiscal digital era lo que conocíamos anteriormente como la factura en papel, por allá de principios de los 90s, que inició todo el tema de que se introdujo en el sistema fiscal mexicano, esa facturación en papel, y esta comprobante fiscal digital por Internet pues vino a sustituir esta parte o lo que todos conocemos como factura. Esta comprobante fiscal digital por Internet pues es la representación digital de un comprobante para efectos fiscales, como te hago mención anteriormente, la factura, que utiliza pues prácticamente los estándares definidos por el sistema de administración tributaria en cuanto a su tecnología, forma y sintaxis para que pueda ser válido para efectos fiscales. Ahora, Héctor, ahí normalmente, en la mayoría de los casos llevamos nos llega un PDF, nos llega un XML, es lo mismo, ¿qué función tiene uno, qué función tiene el otro? Hay mucha gente que dice, oye, pues me dieron impreso el PDF y pues sí, nomás que, ¿sabes qué? Pues te falta el otro chivito, el XML, ¿no? Claro, pues mira, el PDF es solamente la representación impresa o electrónica del archivo XML. Realmente el que tiene validez fiscal es el procesamiento de los datos que contiene el archivo XML. Este archivo se define por sus siglas en inglés como Extensible Markup Language y su traducción es lenguaje de marcas extensible. Este archivo contiene todos los datos y se almacenan ahí en este archivo todos los datos que contiene el comprobante fiscal digital. Realmente este es el que vale y es el que tenemos que tener de parte de los que nos expiden algún comprobante fiscal digital, y estos están basados por los estándares definidos por el SAT y enlistados en el famoso anexo 20 que publica el sistema de administración tributaria. Para esto, o para poder generar un comprobante fiscal digital, efectivamente tienes que tener de manera obligatoria o solicitar una firma electrónica, lo que conocemos actualmente como e-contraseña, que se tramita a través de las oficinas del sistema de administración tributaria. Con esta solicitas los certificados o sellos digitales, que evidentemente son los folios que el SAT nos autoriza para poder emitir estos comprobantes fiscales digitales. Con estos se genera un archivo XML
y se asigna un UUID. Este UUID es la unidad única de identificación digital, que es prácticamente la huella digital de cada comprobante fiscal que se emite. O sea, este UUID nunca se le va a repetir en ningún comprobante fiscal. Jamás. Son únicos y es un algoritmo de caracteres que emite el PAC. Este PAC era lo que conocíamos anteriormente como los impresores autorizados. Son los que certifican que estos comprobantes tienen validez fiscal y que automáticamente pasan a la base de datos del SAT. Ok, anteriormente nada más para hacer remembranza, el que imprimía facturas tenía que estar autorizado por el SAT. Ahora se llaman PAC y es lo mismo, tienen que estar autorizados por el SAT y tienen que cumplir una serie de requisitos de seguridad y de tecnología, de un montón de cosas para poder tener la autorización como un PAC, ¿no? Finalmente sigue siendo lo mismo, nada más que ahora ya con la era de la tecnología, pues todo ahí digital, digámoslo así. Recordarle a nuestros amigos por ahí, México es punta de lanza en este tipo de comprobantes. Ahora sí, como dice López Obrador, ni Obama lo tiene, bueno, ahora ni Estados Unidos lo tiene, ¿no? Hay que reconocer que la Administración Tributaria de México inclusive ha estado ya asesorando a países de América Latina y inclusive de Europa, creo que por ahí Portugal o no me acuerdo qué país de Europa también ya quiere implementar este tipo de herramienta para su comprobación fiscal. Entonces, por primera vez creo que somos líderes en algo y que no nos lo copiamos de ningún lado. Al contrario, ahora nos están por ahí copiando. Hay países como Colombia, como Chile, como Argentina, que ya próximamente van a entrar con este tipo de esquema de facturación. Y bueno, somos por ahí punta de lanza. Héctor, requisitos mínimos que debe tener un CFDI. Anteriormente, pues validabas las facturas, ¿no? Que tenga nombre, RFC, que si trae la cédula, ¿te acuerdas? La cédula impresa, ¿no? Bueno, hoy ya ni eso existe. Para todos nuestros amigos que no son contadores, ya ni la cédula fiscal existe, ahora es una constancia de situación fiscal. Es correcto. Porque obviamente pues ya no se utiliza para que la factura sea válida, ¿no? Es correcto. ¿Requisitos? Mira, inicialmente o antes de pasar a los requisitos, a mí me gustaría comentarte que cuáles son los tipos de CFDI que existen actualmente a raíz de los cambios al anexo 20 y en la nueva versión 3.3. Realmente algunos solamente cambian de nombre, algunos sí son nuevos y te los enlisto por aquí. El primero es el comprobante fiscal digital tipo I, que lo conocemos como CFDI de ingreso, que era lo que viene a sustituir a lo que conocíamos como factura. Se adiciona el comprobante fiscal digital por internet tipo P, que es el complemento para recepción de pagos. Después tenemos el CFDI tipo E, que es un llamado comprobante de egresos, anteriormente nota de crédito o devolución de mercancías. Se adiciona el comprobante tipo T, que es un comprobante de traslado para todos los amigos transportistas, sobre todo de transporte público federal. Sí, lo que tienen que llevar, antes era la carta de porte, ¿no? Que tenías que llevar ahí cuando llevabas la carga en el básicamente el para comprobar la propiedad de la carga que transita. Exacto. El tipo N, que es el que conocemos como recibo de nómina, y se adicionan en esta versión 3.3 varios complementos específicamente para tratar actividades específicas como el tema de vales de gasolina, el tema de monederos electrónicos. Salen algunos tipos de complementos. Sí, el complemento es un anexo, digámoslo así, al CFDI de ingreso, dependiendo del tipo de CFDI que estés emitiendo. El complemento es algo que va anexo. Adicional, así es. Es una adición para tener datos adicionales. Te pongo un ejemplo en el tema de colegiaturas o las instituciones privadas que expiden colegiaturas deducibles de impuestos para personas físicas, pues deben de contener ciertos datos como lo que es el REBOE, el CUR del alumno, el grado escolar, para poder que tenga una validez de deducción autorizada para la persona física. Esto se maneja a través de complementos. Muy bien, excelente.
Y bueno, siguiendo con lo que comentabas, los requisitos mínimos que debe de tener un comprobante fiscal digital, pues básicamente es el lugar y fecha y hora de expedición, el RFC de quien lo expide, el RFC de quien lo recibe, la clave de unidad de producto o servicio en el caso del comprobante fiscal tipo I o la factura, la clave de unidad, el valor, los descuentos, las formas de pago, los métodos de pago, el subtotal, los impuestos trasladados o retenidos, su total, el timbre fiscal digital que conocemos como TFD, que básicamente es el sello que está expidiéndose en el comprobante fiscal digital, y lo que vino a sustituir a la famosa cédula que comentabas en la representación impresa o en las facturas anteriores, se adiciona el código QR, que es un código en donde se puede acceder con un lector de estos tipos de códigos a los datos de quien expide la factura. Ok, este código es el que puedes leer ahí con los celulares, ¿no? Y ahí te aparecen básicamente como un resumen de los datos de la factura, de quien está ¿no? expidiendo, efectivamente. Ahí, Héctor, importante para nuestros amigos, el domicilio fiscal ya es opcional, ya no viene como requisito en este anexo 20, ya no es algo indispensable. Y aparte, también reformaron obviamente el Código Fiscal de la Federación también ya es un dato que no viene entre los requisitos, digamos, indispensables del comprobante fiscal. Entonces por ahí no se les haga raro si reciben un CFDI y no trae el domicilio tanto del emisor como del receptor. Bueno, es que esto ya es opcional. Por costumbre se sigue haciendo, casi te puedo decir que el 90% de los contribuyentes lo siguen haciendo. Sin embargo, no es un dato ya indispensable. El dato que es indispensable es el código postal, que viene a sustituir, digamos así, el tema del domicilio fiscal. Y bueno, nada más para que por ahí si se encuentran alguna factura donde no vean el domicilio, bueno, esta factura sigue siendo válida porque ese tema ya no es un requisito para la deducción. Héctor, ahorita dentro de los requisitos mínimos que comentabas, toda una revolución que vino a ser, oye, expido PPD, PUE, primero qué significa y luego cuándo lo debemos usar y cuándo no. Claro, mira, nada más para ahondar un poquito en lo que comentabas hace un momento, te comento que con esta versión 3.3 y las modificaciones al anexo 20, efectivamente nacen los datos, los atributos de los campos que contiene este anexo 20, y estos atributos son obligatorio, opcional y condicional. Entonces, evidentemente, hay algunos campos que sí son exclusivamente obligatorios para que se pueda expedir el comprobante fiscal, y los demás datos pueden ser opcionales o condicionales dependiendo su característica. Entonces, como bien comentas, el domicilio, inclusive el nombre del contribuyente a quien le expides el comprobante fiscal, ya son datos opcionales, pero pues evidentemente para temas administrativos, temas de logística, pues estamos muy acostumbrados a ver el nombre del cliente, el domicilio, y sobre todo para efectos de entregas de mercancía, pues yo creo que es bastante necesario que todavía contengan estos datos. Pasando al tema de las formas de pago, evidentemente los invierten en relación a la versión anterior o la versión 3.2, y pues nacen los famosos conceptos PUE y PPD. Dentro de estos conceptos, el PUE es o se define como pago en una sola exhibición, y el PPD como un pago en parcialidades o diferido. El pago en una sola exhibición no quiere decir que me lo vayan a pagar de contado la factura, sino esto quiere decir que al momento de la expedición del comprobante fiscal digital, yo ya cobré este documento, ya sea por cualquiera de los métodos de pago, sea transferencia electrónica, sea efectivo, sea un cheque nominativo. En este caso, yo al expedir el documento y que ya haya cobrado este mismo documento, tendré que seleccionar la forma de pago PUE y el método de pago con el cual me estén pagando, ¿sí? Dentro del catálogo. Te comento que en esta versión 3.3 pues nacen 17 catálogos
en los cuales están incluidos los métodos de pago. Estos catálogos están disponibles en una versión que pueden descargar en la página del Sistema de Administración Tributaria. Los catálogos, amigos, tienen la finalidad de una eminente fiscalización por sector. Entonces, si ustedes entran por ahí a la página del SAT y bajan estos catálogos, el más común, pues es obviamente lo que vamos a facturar, ¿no? ¿Qué quiso hacer la autoridad? Es decir, ¿sabes qué? Ahora sí tengo datos estadísticos por rubro, por actividad, por tipo de empresa. Entonces, esa es la función. Hoy en día, el 99% de la factura es con catálogo. Ya no hay opciones casi más que el concepto, más sin embargo el concepto tiene que estar casado con la clave del producto. Entonces, digamos que esa parte ya no le ponen atención, más bien lo que me interesa es la clave del producto, ¿no? Finalmente, todos estos catálogos, todo se llena con catálogo un CFDI. Digo, ya para aquellos amigos a lo mejor que son empresarios que antes, oye, contador, hazme la factura. Bueno, la verdad es que hoy es prácticamente seleccionar qué quieres facturar, a quién le quieres facturar, y método de pago, forma de pago, todo es mediante selección. Y evidentemente yo creo que la exposición de motivos principal o el fin principal de todos estos cambios, pues es el eliminar las prácticas indebidas, ¿no? Sí, claro. Entonces, evidentemente dentro de este catálogo, como bien comentas, de la clave de producto o servicio, que es un catálogo de cerca de 54,000 códigos de productos o servicios, el SAT también dentro de sus sistemas electrónicos, pues es muy fácil determinar lo que estamos vendiendo o los servicios que estamos prestando y de dónde provienen estos servicios. Te pongo un ejemplo: si yo vendo un lápiz, pues evidentemente tengo que o manufacturarlo, y para ello tengo que tener una nómina, tengo que tener la materia prima, o lo tengo que comprar a alguien más para poder venderlo. Entonces, a través de estos códigos de producto o servicio, pues el SAT se da cuenta qué es lo que estamos haciendo, de dónde provienen nuestros insumos y qué es lo que estamos vendiendo. Sí, finalmente no puedo facturar un clave de producto, no puedo vender un refrigerador si nunca lo compré o nunca lo produje, ¿no? Finalmente es una manera de fiscalizar al contribuyente, ¿no? Así es. Entonces es muy sencillo ya, pues con todos los sistemas electrónicos y con estos métodos poder determinar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo les comento que básicamente ahorita con todo el tema electrónico y de comprobantes fiscales digitales, pues si yo doy un paso hacia adelante, pues ¿qué creen? Pues el SAT se da cuenta. Si yo doy un paso hacia atrás, pues el SAT se da cuenta. Entonces, prácticamente sí es un método de fiscalización muy efectivo y pues evidentemente tenemos que hacer las cosas correctamente. Héctor, una duda muy frecuente en casi la mayoría de los contribuyentes: ¿qué pasa o puedo expedir si ahorita no me han pagado? ¿Puedo expedir el comprobante con pago en una sola exhibición o tiene que ser pago diferido o combinaciones clásicas, ¿no? Que ponen pago diferido, 03 transferencia electrónica? O sea, ahí esas reglas, ¿el SAT tiene algún criterio? ¿Hay algo que digamos no debemos de hacer? Sí, mira, de hecho es un tema muy controversial porque evidentemente la decisión de cómo expides el comprobante fiscal pues es totalmente de quien lo expide. El único campo que sí es decisión del receptor del comprobante pues es el uso del CFDI, y ahorita más adelante entramos al tema. Evidentemente, como te comentaba, si yo, o digamos que el anexo 20 en su inicio nos dice que yo tengo que seleccionar la forma de pago PUE o pagado en una sola exhibición, cuando yo al momento de expedir el comprobante yo ya cobré la factura. Si no lo he cobrado al momento de expedir el documento, tengo que seleccionar la clave PPD, que es pago en parcialidades o diferido, ya sea si me pagan una parte de la factura o la totalidad de la factura en fecha posterior. Puede ser un día, 15 días o hasta 30 días posterior o 6 meses después. Ese es lo que nos marca el anexo 20. Evidentemente, al momento de seleccionar la clave PPD,
automáticamente el método de pago tiene que ser 99 por definir. No puedo seleccionar ningún otro método de pago porque evidentemente no lo conozco al momento que estoy expidiendo el comprobante. Sí, esa sería la lógica, digamos así. Exactamente. Evidentemente, cuando yo cobre este documento, tengo la obligación de expedir un complemento para recepción de pagos o un CFDI tipo P. Cuando yo expido la factura y ya la cobré antes de expedirla, pues no tengo obligación de expedir este complemento para recepción de pagos. Y este complemento pues solamente es avisarle a mi cliente y evidentemente al SAT que ya cobré esta factura. Esto pues principalmente para efecto de control, principalmente del impuesto al valor agregado. Posteriormente, en el mes de septiembre del 2017 nos sorprenden con una resolución miscelánea en la cual nos daban la opción, pero sí quiero ser muy puntual, que es una opción de quien expide el documento, de poder generar la factura o el comprobante de ingreso tipo I con la clave PUE si inclusive no lo hubieras cobrado, siempre y cuando el método de pago nosotros lo pongamos y efectivamente sea el método de pago con el que vayamos a cobrar posteriormente la factura. Y si esta factura se cobraba dentro del día 1 al 17 del mes siguiente, yo no tenía ningún problema, pero el que pagaba esta factura, el IVA se lo acreditaba hasta el siguiente mes. Después nos sorprenden con otra resolución miscelánea porque esto pues era una aberración fiscal para efecto de los momentos de acreditamiento y de acumulación. Evidentemente, o era muy evidente, en el mes de abril nos sorprenden con la modificación a esta resolución miscelánea y nos dicen que yo puedo ejercer esa opción siempre y cuando lo cobre durante el mismo mes. Si yo la expido el día 15 del mes y yo estoy seguro que me la van a pagar el último día del mes, entonces yo lo puedo catalogar como PUE, me quito la obligación de expedir el complemento para recepción de pago, pero si no la cobro dentro del mes o la cobro con un método de pago diferente al que manifesté, tengo que cancelar la factura y volver a generar una nueva, poniéndole o haciendo la corrección con el método de pago, y si no la cobré, pues evidentemente ponerle como PPD y al momento que la cobre en fecha posterior expedir el complemento para recepción de pago. Esto que comentas, técnicamente, si se llega el día 30, tengo una factura, pago una sola exhibición, se llega el día 30, técnicamente el día primero yo tendría que estarla cancelando, o inclusive ese mismo día en la noche, porque los space se acaban a las 5 de la tarde. Si a las 6, 7 de la tarde no recibí el pago, tendría que estarla cancelando, emitir una nueva, pero ahora con PPD. Así y en su momento, cuando me paguen, expedir el complemento de pago. Es correcto. Eso sería, digamos, lo correcto. Es correcto. Evidentemente, pues el tema de fiscalización con estos temas, pues es el momento de causación del IVA. Y evidentemente, pues así nos dice esta resolución miscelánea. Yo, en mi opinión muy personal, pues esto conlleva una carga administrativa adicional hacia el contribuyente para estar conciliando si cobraste o no las facturas que expediste en base a la facilidad administrativa que nos da la propia autoridad en resolución miscelánea. En mi opinión, es preferible, para evitar esta carga administrativa, expedir, yo le digo by the book, si ya la cobré, al momento de la expedición pues, y si no la he cobrado, expedir el PPD y expedir el complemento cuando la cobre. Sí, es más fácil que estar conciliando, porque recordemos que la conciliación la haces ya sobre el mes cerrado, o sea, finalmente, por ejemplo, quien concilia con el estado de cuenta, pues los movimientos del último día, pues los puedes tener en línea, pero si te cayó una transferencia y no a las 8 de la noche, no te diste cuenta, pues no la tienes conciliada en ese momento, ¿no? Finalmente, lo ideal sería, si en este momento no me la pagas, pues tendría que ser PPD, ¿no? Finalmente. Héctor, otro tema también muy, muy común, cuando nos pagan de diferentes maneras, ¿qué es lo que tengo que asentar
o cómo lo podría, o qué es lo que manda para sentar en el comprobante? Mira, depende mucho del momento en que registre los cobros, porque si los cobros son en momentos diferentes y evidentemente cada uno de los cobros son con métodos de pagos diferentes, pues al momento de expedir el complemento para recepción de pago, seleccionas el método que estás cobrando. Pero si en un mismo pago o en un mismo acto recibes un cobro de un comprobante fiscal tipo I, de manera diferente, o sea, te pagan una parte con una transferencia, otra parte con un cheque y otra parte en efectivo, entonces el anexo 20 nos comenta que lo que predomine o el método de pago preponderante es el que voy a seleccionar para el método de pago al momento de la expedición del comprobante o del complemento para recepción de pago. O sea, la que sea mayor cantidad es el que manda, digamos. Exactamente. Así, ¿no? Otro tema también que por ahí en muchas páginas de internet, oye, si el uso que le puse al CFDI que le doy a mi cliente no es el que el cliente le va a dar, porque hay que recordar que ahora tiene que ser gasto general, mercancía, deducción personal, hay también un catálogo de horarios médicos, ahí se debe cancelar, no se debe cancelar, cuál es lo ideal, o preguntarle, o la práctica mejor sería preguntarle al cliente, oye, ¿para qué lo vas a usar? O sí, ¿qué te le pongo? ¿No? Evidentemente entramos en un tema de obligación fiscal y de temas administrativos. La obligación de la definición de este concepto del uso del CFDI, pues es de quien recibe el documento. Realmente esta definición es para conocer el destino que le va a dar a este producto o servicio. El que expide evidentemente no tiene ningún problema si el uso del CFDI está correcto o no. El que manda aquí es el que recibe. Yo sí sugiero que los que expedimos, pues le preguntemos a nuestro cliente si está seguro y evitar una probable cancelación. Evidentemente el anexo no habla de una responsabilidad de cancelar o no el documento, pero ya es un tema más comercial, pues de apoyar a tu cliente en ese sentido, porque sí pudiera haber o pudiera existir una discrepancia al momento del uso contra lo que tú lo registras o le das el destino al bien o servicio. Héctor, se nos está acabando el tiempo, porque ya el ingeniero nos está haciendo señas. Última pregunta y ya nada más para cerrar. Muchas veces trabajamos con público en general, pero sin embargo, no sé, llega el albañil, ¿no? El típico que lo mandan a comprar las cosas y pues quiere un comprobante para comprobarle a la persona con la que está trabajando, ¿no? Si no tiene su RFC, ¿cómo podemos expedir el comprobante fiscal? Lo podemos expedir con el RFC genérico que marca el SAT, uno para nacionales y otro para extranjeros. Muy bien, excelente. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mario. Buenas tardes a todos, gracias por estar al pendiente, y por ahí se quedan los programas en nuestros canales YouTube y Facebook, Frecuencia Fiscal. Muchas gracias, buenas tardes. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.